Y el creyente también tiene esa responsabilidad de amar a Dios de forma individual, personal. El Señor Jesucristo se lo dijo a Pedro: ¿me amas? No dijo al grupo, ustedes me aman, no, lo hizo individualmente. Es decir, que el creyente tiene que mostrarle amor a Dios de manera individual. Ahora, decíamos que en la segunda parte íbamos a hablar de dos formas que la misma Biblia tiene que implica cómo el creyente manifiesta el amor a Dios. Dijimos que el amor tiene que ser manifestado, no puede quedarse dentro, tiene que manifestarse. De lo contrario, no tiene ningún valor. Dios ama y manifiesta ese amor, dando a su Hijo como la mayor demostración del amor de Dios. El que ama manifiesta amor. Si no lo manifiesta, no está haciendo nada. Y la Biblia tiene dos formas como manifestar el amor a Dios. Vamos a usar el amorómetro otra vez para medir nuestro amor a Dios. Vamos a leer para determinar la primera forma que el creyente tiene de manifestarle su amor a Dios. Y lo vamos a leer en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Así que nos preparamos para leer en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, el versículo 21 en adelante. Juan capítulo 14, versos 21 en adelante. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho. Muy bien, ahí tenemos las palabras del Señor Jesucristo definiendo quiénes son los que le aman y quiénes son los que no le aman. No se está refiriendo al mundo. Dice aquí que los que le aman son los que obedecen, guardan sus mandamientos, su palabra. Y no se olviden que comenzamos la primera parte con el mandamiento de Dios que dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Es decir, es un mandamiento de Dios y ese mandamiento debemos de cumplirlo. No cumplirlo, no estamos entonces obedeciendo al Señor como Él quiere. Dice que el que guarda su palabra, el que la obedece, será amado por mi Padre, y vendremos, mi Padre y yo, a Él y moraremos en Él. Hay buena armonía entre el creyente que guarda los mandamientos, que obedece la palabra de Dios, y la voluntad
de Dios. Esa es la idea. Es decir, es como volvemos a ilustrar con las madres, el hijo obediente a la madre tiene buena comunión con ella, tiene confianza entre los dos y se desarrolla bien la vida entre ambos. Dice el Señor que quien le ama lo va a mostrar guardando sus mandamientos. Ahora, aquí usamos el medidor que inventamos, el amorómetro. ¿Cuántos mandamientos guardamos nosotros de lo que el Señor tiene en su palabra? ¿Cuántos? Si usted coge su Biblia y está leyendo y comienza a anotar en un papel los mandamientos que obedecemos, no que leemos, leerlo, lo he leído uno 20 veces, los que obedecemos. La cantidad de mandamientos que usted descubre en su Biblia que usted y yo obedecemos, esa es la medida del amor que le tenemos al Señor. ¿Ve a dónde va el amorómetro marcando ya? La cantidad de mandamientos que obedecemos es la medida en la que amamos al Señor. Él dice, la forma de medir el amor de ustedes para mí se demuestra por la cantidad de mandamientos que obedecen. Eso es interesante ahí. Esa es la primera regla que el Señor pone para que le demostremos nuestro amor a Él, la obediencia a los mandamientos. Entonces ya cada uno puede medir su amor al Señor, medir su amor al Señor. Sabe hasta dónde ama al Señor. ¿Sabe usted que mientras el nivel de amor al Señor más bajito es, y eso lo vamos a demostrar más adelante, más problemática es la vida cristiana? Más problemática es la vida cristiana. Entonces tenemos que tener en cuenta esta medida que pone el Señor para descubrir cómo amamos nosotros al Señor. En la medida que obedezcamos sus mandamientos. Queda demostrado su amor al Señor. Muy bien. La segunda regla que el Señor tiene para demostrar su amor al Señor es la medida en que amamos a nuestros hermanos. Esa es otra medida de amor al Señor. En la medida que amamos a nuestros hermanos. Vamos a leer en 1 Juan capítulo 3, vamos a leer varios versículos allí para que nos indique algo sobre esto. 1 Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. Es decir, ahí usted tiene reglas. El que no ama a su hermano. Reglas que dice la Biblia. Y eso son referencias a lo que Dios dice en su palabra, haciendo ver la importancia del amor a los hermanos. Si usted mira, y voy a citar así, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, los versículos 34 y 35, es el primer mandamiento que el Señor le da a la iglesia. El primer mandamiento que el Señor le da a la iglesia. Y después, el segundo mandamiento es celebrar la cena del Señor. Pero el primero, San Juan 13, 34 y 35, dice el Señor Jesucristo: un nuevo mandamiento os doy,
que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado, y así conoceréis todos que sois mis discípulos. Por la medida de amor entre los hermanos quedará definido el que somos sus discípulos. Pero ya leímos versículos que dice allí que hay el problema de el aborrecer o rechazar al hermano. Dice que el que rechaza a su hermano está en muerte, en ese caso, muerte espiritual, no tiene armonía, no está disfrutando de lo que es la verdadera vida espiritual que Dios le da, porque tiene conflictos con hermanos. Y eso demuestra entonces que su amor hacia Dios no es tan alto. Siga leyendo, hermano. Primera Juan capítulo 3, 18 y 21. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Muy bien, ahí tenemos la realidad que el amor que Dios pide entre los hermanos, que no sea de palabra. El amor de palabras no tiene sentido. El amor se demuestra, que sea de hecho y en verdad, en la misma forma que Dios nos ama a nosotros. Dios no dice, yo lo amo, no, lo demuestra. Y el amor tiene que ser demostrado en el pueblo de Dios. Léame más. Primera Juan capítulo 4, versos 7, 8 y 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Muy bien, ahí tenemos otro tipo de enseñanzas que nos habla sobre el amor entre los hermanos. El que no ama a su hermano, dice, no conoce a Dios. Y yo me preguntaba una vez, ¿no conoce a Dios y es un creyente? Y le pregunté a Francisco Lieva, mi hermano, esto aquí yo no lo entiendo. Si son creyentes, conocen a Dios. Y aquí dice, el que no ama, no conoce a Dios. Y me dice, bueno, eso es lo que dice ahí. Y yo le dije, yo sugiero una idea. Me dice, ¿cuál? No conoce a Dios como Él es. Porque el versículo termina diciendo, porque Dios es amor. Es decir, el que no ama a los hermanos no conoce a Dios como Él es. ¿Y cómo es Dios? Un Dios de amor. No lo conoce así. Entonces, esos son problemas que se presentan dentro de la vida cristiana, dentro de la comunión cristiana, que más bien refleja nuestra falta de amor a Dios. Léame más. Primera Juan capítulo 4, verso 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Muy bien. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Muy bien, ahí usted tiene otro mandamiento interesantísimo.
Y dice que el que no ama a su hermano, dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es mentiroso. Porque si no ama a aquel a quien está viendo, ¿cómo va a probar que ama al que no ve? A Dios. ¿Qué nos indica este texto? Que en la medida que amemos a nuestros hermanos, es la medida que tenemos para amar a Dios. Ahí ponga el amorómetro otra vez. ¿Cómo tratamos a nuestros hermanos? Demuestra que así amamos a Dios. Y eso hay que medirlo, hermano. Hay que medirlo. Por eso hay problemas en la iglesia, porque nuestro nivel de amor a Dios es casi nulo. Casi nulo. Entonces, esos son los resultados que hay. ¿Qué dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 3? Que hay entre vosotros celos, iras, contiendas, pleitos, enemistades. Dice, no os portáis como hombres, o sea, como inconversos, cuando hay divisiones en la iglesia. Dice, es un comportamiento de inconversos. Y dice que eso es carnalidad. Entonces, ahí tenemos el asunto. Queremos saber hasta dónde amamos al Señor. Miren nuestra comunión cristiana. Miren la comunión cristiana que tenemos. ¿Que va a haber problemas? La Biblia no dice que no va a haber problemas. Sí lo va a haber. Pero depende de nuestro nivel de amor a Dios, enfrentamos ese tipo de problemas. Ese tipo de problemas. Si nos ensimismamos en creer una cosa, vamos a hacernos daño a nosotros mismos. No debemos de hacer así. Entonces, dos formas de mostrar nuestro amor a Dios: obedeciendo sus mandamientos, que incluyen el amor a los creyentes. Ahí tenemos entonces la forma de amar a Dios. Ahora voy a terminar con la última. Esta es muy interesante. Cosas que hacemos, no malas, muy buenas, pero que llegan a afectar nuestro amor a Dios. Léame, hermano, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, quiero subrayar aquí, esta iglesia es la misma iglesia de la carta a Éfeso, es la misma iglesia. Esa iglesia de Éfeso, en su carta, aparece 10 veces la palabra amor. 10 veces entre ellos el amor que había entre estos hermanos. Era la iglesia más adelantada teológicamente. Las enseñanzas más profundas se las da el apóstol Pablo a esta iglesia que se caracterizaba por el amor.
De manera que era una iglesia importantísima en el principio, por su capacidad en conocimiento bíblico y por la comunión cristiana que había entre ellos, demostrando así su gran amor a Dios. Pero comenzó el descuido. Y llegamos aquí a esta carta en Apocalipsis, 40 o 50 años después. Esa iglesia que tenía ese amor al Señor fue cambiando y ahora aparece una iglesia llena de actividades. 7 cosas, 6 cosas primero, el Señor le dice que yo la conozco, que ustedes la hacen. Dice que léame esas 6 cosas que Dios le señala al principio que hacía la iglesia. Hasta el versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti. Hasta ahí. Nótese 6 cosas que Dios le señala a esta iglesia que hacía. Muchas actividades, buen testimonio, tenían cuidado en la administración de que no entraran doctrinas raras, tenían gran cuidado y gran actividad en la iglesia. Esa actitud de ellos, de tener todas esas actividades, iban reduciendo su amor al Señor. Él le dice, todo eso está perfectamente bien, pero tengo contra ti que has dejado, dice esa Biblia, tu primer amor. La Biblia en paráfrasis dice que has dejado de amarme como al principio. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo con esta iglesia? Una iglesia muy activa, mucha preocupación por hacer cosas, pero en esa preocupación por hacer muchas cosas se iba descuidando la intimidad con el Señor. Y esto es peligroso también. La actividad, he dicho otras veces, no es señal de espiritualidad. No. Ahora, en lo espiritual sí hay actividad, pero la actividad en sí no es señal de espiritualidad. Esta iglesia tenía todas esas características y a lo mejor no se daba cuenta que se estaban descuidando en su intimidad y en demostrarle su amor al Señor. Por ejemplo, yo en una conferencia de líderes que yo estuve en República Dominicana, estaban Carballosa y yo éramos los exponentes. En un momento que descansábamos, vino un joven y se sentó a mi lado y me dice, hermano, tengo un gran problema. Y yo le dije, ¿cuál? Me dice, la iglesia que yo pertenezco tiene actividades todos los días de la semana. Yo le dije, ¿y por qué? No, porque los ancianos dicen que hay que aprovechar el tiempo. Yo, pero esa no es la idea de reunirse. Sí, dice, los lunes tenemos ensayo del coro, los martes oración, los miércoles visitas, los jueves tenemos ensayo con la juventud, los viernes reunión de oración, los sábados actividades con la juventud y el domingo el día entero. Dice él, yo me siento cansado. Yo vengo de mi trabajo y a veces no me da tiempo ni de comer. Mi esposa me está esperando lista con los niños y por ahí mismo seguimos para la iglesia. Y venimos a las 9 y a las 10 de la noche. Todos los días algo que hacer. Dice, yo casi no tengo tiempo de leer la Biblia. ¿Usted se fija el problema? La actividad. Pueden ahogarle el tiempo para leer la Biblia. Yo me recuerdo cuando yo me convertí, que fue un grupo como 15 o 20 jóvenes, más o menos, y hubo un hermano que se hizo cargo del grupo, de la juventud, del grupo que nos convertimos para dirigirnos, un hermano de más experiencia. Y así formamos un grupo, le pusimos nombre y teníamos actividades. Lunes, martes había que ir a la iglesia, miércoles ensayar el coro, todos los días. Y el hermano Ian Rafi, un hombre de experiencia, en una reunión que él pasó por ahí
y oyó lo que estábamos planeando. Él le dijo al líder, mira, no quiero que me haga eso. Los jóvenes no deben tener actividades todas las noches, eso no le hace bien. Y nos dijo a nosotros, ustedes tienen que sacar una noche para quedarse en su casa estudiando la Biblia y orando. Tienen que sacar una noche para que estén con su familia en su casa, para que le den testimonio del Señor. Los que están estudiando deben asistir a sus escuelas, pero no deben de tener toda la semana actividad, porque eso no le hace bien. Y nosotros creíamos que mientras más cosas hacíamos, mejor. Pero esa es la verdad. La actividad descontrolada así, todos los días haciendo esto, otro, inventamos más cosas y más cosas, le hace daño a la intimidad de la comunión con el Señor. Y esto es lo que pasó con la iglesia de Éfeso. Se envolvió más en actividades y descuidó su relación íntima y de demostrarle amor al Señor. Entonces se llega a la conclusión que hay más amor por la obra que por el Señor. Y eso no está bien. El Señor tiene que estar por encima de su obra y primero que su obra. No tratemos de echarnos el mundo encima. Vamos a trabajar. Usted mira la iglesia primitiva, leyendo en el libro de los Hechos, ¿cuántas actividades tenían ellos? Debemos de aprender de ellos. Como el afán de ellos, la importancia de ellos mayor era dar testimonio. Eso era lo importante en ellos, dar testimonio. Y fue lo que el Señor le dijo a los apóstoles en el capítulo 1 de los Hechos, que cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y me seréis testigos. Es decir, que es importante tener en cuenta esto, el testimonio en la vida cristiana. Y un buen testimonio no se mantiene si no tiene como base la Biblia. Así que tenemos que aprender esto, hermanos. Bajo amor al Señor hay problemas. Hay problemas. Y tenemos que examinar eso. Si elevamos nuestro amor al Señor, habrá más armonía, más comprensión y más amor entre los hermanos. Si el nivel de amor es muy bajito, vamos a tener más problemas entre los hermanos. Esas son las medidas que tenemos para mostrar nuestro amor a Dios. ¿En qué forma yo demuestro que amo a Dios? Dice la Biblia, en la medida que ama a tus hermanos. En la medida que ama a tus hermanos. Y eso tenemos que verlo claro. No es cuestión de echarle leña al fuego cuando hay problemas, sino tratar de ser un pacificador, una persona que ama y no llenar las cosas para que se compliquen más. Quien lo hace así, dice el apóstol Pablo, es un carnal. Quienes lo hacen así son hermanos carnales, dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Ahora nosotros usemos siempre el amorómetro en cuanto a mi amor a los hermanos y mi amor al Señor, en cuanto a los mandamientos que obedezco como una demostración de mi amor al Señor. Es decir, que todo el problema radica en falta de amor a Dios. Falta de amor a Dios. Y se manifiesta en diferentes áreas de la vida cristiana. Esta iglesia de Apocalipsis nos da una lección importantísima. La iglesia de Éfeso degeneró, una iglesia en la que prevalecía el amor. Ahora viene a haber una iglesia en la que se piensa nada más en actividades. No son malas las actividades, pero cuando hacen daño a mi comunión con el Señor, entonces no es conveniente. Yo creo que podemos colocar las cosas de tal manera que los hermanos puedan tener tiempo para estudiar la Biblia en su casa, para examinar la cantidad de mandamientos que obedecen, para obedecer lo que el Señor dice en su Biblia, y entonces crecemos espiritualmente.
no nos olvidemos que nuestra vida espiritual tiene la misma altura de la manera en que vivimos. No más de ahí. Que la iglesia no recibe más que lo que le damos. No podemos quejarnos. La iglesia es problemática, ¿qué le estamos dando nosotros? Problemas. ¿Qué usted quiere que haya entonces? Tenemos nosotros que prepararnos, hermanos, para vivir una vida en la cual el Señor se sienta contento con nosotros y que nuestra preocupación sea mostrarle amor al Señor. Eso es lo más importante y olvidémonos de lo demás. Mostrarle amor al Señor. Como decía Rubén, decirle, Señor, yo te amo. Yo te amo. Y te lo demuestro por mi obediencia a ti en tu palabra. Yo te amo por eso. Así que vamos a terminar diciendo, hermanos, este consejo. Nosotros, como creyentes en el Señor Jesucristo, somos amados individualmente por Él. Y Él pide que individualmente nosotros también amemos al Señor y que nos preocupemos a amarlo más que los demás hermanos. Que en el grupo yo sea el que más ame al Señor. ¿Se atreve a hacer un reto así? Yo voy a ser el hermano o la hermana que más ame al Señor en la iglesia de la calle 7. Por encima de todo. Por encima, yo lo voy a amar más que tú. ¿Me amas más que los demás? Eso es lo que el Señor quiere. Y eso es crecimiento espiritual. Oremos, Padre Celestial. Queremos bendecir tu nombre de una manera especial, no solamente por el amor que tú nos tienes, sino por tu palabra que has dejado en nuestras manos para que de ella aprendamos a crecer espiritualmente, aprendamos a amarte a ti, Señor. No hay nada más maravilloso que demostrarte nuestro amor a ti, Padre Celestial. No con actividades necesariamente, sino con momentos íntimos en comunión contigo, en que podamos hablar contigo, en que podamos decirte, Señor, yo te amo, profundamente yo te amo y quiero obedecerte y quiero hacer tu voluntad, pero yo te amo. Ayúdame en esto y seguro que el Señor, viendo nuestra sinceridad, nos va a ayudar a ser creyentes más espirituales y más en armonía con el pueblo de Dios. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesucristo.